La editorial Universidad de Costa Rica nos ofrece el libro La modernización entre cafetales, obra de la investigadora de la Universidad de Helsinki en Finlandia, doctora Florencia Quesada, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Además de recurrir a una vasta fuente de información, ¿cuál considera usted que es el principal aporte que hace este libro? Bueno, esa obra es importante porque analiza el primer periodo moderno de crecimiento de la ciudad de San José. Cómo pasó de ser una ciudad colonial a una ciudad moderna, entre comillas, y se hace un análisis a través de los elementos políticos, ideológicos, sociales, económicos y también de los imaginarios. Entonces es tratar de abarcar una gran variedad de temas para entender cómo se da toda esa transformación dentro del espacio urbano en San José, que fue fundamental para poder entender cómo crece la ciudad en el siglo XX y incluso el siglo XXI. Muchas de esas cosas que se construyeron y se transformaron en este periodo todavía son vigentes e importantes en el espacio urbano en San José en este momento. En este proceso de modernización, ¿había una visión clara de qué es lo que se quería construir? Sí, el proyecto político de los liberales fue muy exitoso en ese sentido porque ellos tenían muy claro que había que cambiar esa apariencia colonial que significaba el pasado y el atraso por una nueva fachada europea que significaba o se igualaba al progreso. Entonces el progreso es una de las palabras más importantes en el siglo XIX que se va a utilizar mucho en el vocabulario de esos ideólogos que transformaron la ciudad. Y sí, era un proyecto muy específico y fue exitoso en muchos de los puntos en que se desarrolló. El tema modernización de San José es casi un eslogan político, pero ¿qué es lo que hace falta para que ese eslogan se convierta en una realidad? Planificación urbana. Eso es muy claro. Una de las cosas importantes en el análisis de este trabajo es que permitió entender los orígenes del primer crecimiento fuera de los límites coloniales de San José. Y fue muy interesante entender cómo en esta primera fase de ensanchamiento, como se le llamó, la municipalidad, aunque tenía claro que había que tener un cierto orden y planificación urbana, no se utilizaba la palabra en ese momento, por supuesto, la municipalidad no tuvo los recursos para llevarlo a cabo, entonces dejó en manos privadas el crecimiento de la ciudad y fue las propuestas de capitalistas urbanos los que guiaron la forma en cómo creció San José. ¿Será esa una de las razones por las cuales San José nos parece tan caótica? No solo esta razón, sino claro que es un proceso largo de crecimiento urbano. El problema en San José es que en todas las coyunturas importantes de crecimiento no se ha dado una planificación urbana y como resultado tenemos el tipo de ciudad y un gran área metropolitana en la que vivimos en que no hay ningún tipo de organización. Florencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este día. Le recordamos que puede mantenerse al tanto de las publicaciones de la editorial Universidad de Costa Rica visitando el sitio en internet y la página en Facebook.